Juntos por la Paz, CONADIC, Gobierno de México. El deporte y mi familia me han fortalecido para enfrentar cada adversidad y superarme cada día. Las competencias me han enseñado a vencer las adversidades y mantenerme lejos de las adicciones. El deporte te hace mejor, te fortalece y es la fórmula para superarse en la vida, no se necesita más. Un verdadero campeón es aquel que se mantiene atento y nunca baja la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Les quiero platicar brevemente sobre los factores protectores. Los factores protectores son los que reducen el riesgo de que tengamos problemas cuando tenemos consumo de cualquier tipo de sustancia. Son aquellos que hacen que el consumo sea menos relevante, hacen que la vida se afecte menos cuando tenemos contacto o consumimos alguna sustancia. Podemos pensar, por ejemplo, en el uso de la cafeína. Si sabemos en qué momento se usa, por ejemplo en las mañanas, en qué cantidades, y hay otra cantidad de cosas que nos interesan, no solamente la sustancia, ¿no? Factores protectores significa que hay elementos en la cultura, en nuestra vida social, en nuestra vida cotidiana, que se vuelven muchísimo más relevantes, que nos hacen poner atención sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra comunidad, sobre las personas, sobre el bienestar en general de todos. Los factores protectores son actividad física, comunicación apropiada con nuestros padres, tíos, la comunicación transgeneracional. Otro elemento protector, otro factor protector, radica en prácticas culturales. México está lleno de prácticas culturales valiosas que nos hacen comunicar entre nosotros, entre los diferentes grupos, con bailes, cantos, colores, lugares, con el cuidado de la naturaleza. Son factores protectores. Cuidar de la comunidad, cuidar de nuestro entorno, reconocer nuestras capacidades, las de los demás, y reconocer también actividades fundamentales como conversar, narrativa, identificar las personas que son clave en nuestra comunidad. Desde luego que aprender sobre nuestra historia, sobre nuestro patrimonio inmaterial, es sin duda uno de los elementos que nos protege contra los problemas relacionados con el consumo de sustancias. Juntos por la Paz, CONADIC, Gobierno de México. Hola, soy el doctor Cristian Molina, soy psiquiatra y esta tarde vamos a hablar de un tema muy interesante. Quisimos hacer este tema en vivo, en tanto muchas personas se acercan a consultarme acerca de si existe o no la adicción al sexo, o van con ese motivo de consulta. Doctor, soy adicto al sexo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me pueden apoyar? Entonces, creo que este tema es muy importante porque la información de fuentes científicas, de fuentes válidas, es un factor protector en tanto las adicciones. Entonces, lo primero que quiero definir es lo siguiente. Al hablar del tema de adicción al sexo hay dos cosas. Número uno, existen trastornos por el uso de sustancias que todos conocen, las adicciones, las llamadas adicciones, al alcohol, cocaína y un montón de sustancias. Pero también, desde el 2013, existen lo que se llaman adicciones del comportamiento. Entonces, las adicciones del comportamiento, la que al día de hoy se considera como una adicción, es la ludopatía, es decir, el juego. Y en tanto el juego como comportamiento puede ser desde apostar en las cartas, en internet a las carreras de caballo
o ir directamente al casino y jugar en las máquinas. Hay diversos comportamientos que tienen que ver con el juego y con las apuestas. Eso en el 2013 dejó de ser una categoría que tuviera algo que ver con la falta de control de impulsos o la compulsividad. ¿Qué es la compulsividad? Es un deseo intenso y urgente de realizar cierto comportamiento. Entonces, fíjense una cosa, pregúntense lo siguiente. Cuando estaban desarrollando los manuales de diagnóstico, de criterios diagnósticos, ¿en qué punto las compras excesivas, el juego, el estar en las redes sociales, el tema de los juegos por las plataformas, por el PlayStation, el Xbox, lo que sea, o la conducta sexual, ¿en qué momento se considera que ya no es normal? Se considera que es excesivo. Entonces, voy a tomar este tema desde diferentes ángulos, porque se puede ver desde diferentes perspectivas. La primera perspectiva que voy a tomar va a ser la perspectiva que tiene que ver con las neurociencias. ¿Qué significa eso? De cómo funciona nuestro cerebro y qué es lo que sí podemos decir que es adicción y lo que no es adicción. Entonces, voy a resumirlo básicamente. Cuando consumimos alguna sustancia, o en este caso, tenemos algún problema con el juego y no nos podemos detener, en el cerebro se generan cambios. Se le llama cambios neuroadaptativos. ¿Por qué? Porque hay diferentes sustancias en el cerebro, principalmente la dopamina. Es el neurotransmisor principal que afecta al cerebro, sobre todo a un sistema que se llama sistema de recompensa. ¿Qué es el sistema de recompensa? Pues el sistema de recompensa es algo que todos los seres humanos tenemos y también muchísimos animales y mamíferos lo tienen y que básicamente nos apoya a distinguir lo que es placentero, lo que es indispensable para la vida de lo que no. ¿Cómo el cerebro hace eso? Pues aprendiendo. Por ejemplo, cuando eres un bebé y te dan de alimentación, abrigo, comida, una parte del cerebro libera dopamina y entonces el cerebro aprende y dice, sea lo que sea que me hayan dado, es vital y hay que repetirlo. Ese es el sistema de recompensa. Entonces, todo lo que sube la dopamina en el núcleo accumbens, que es un lugar del cerebro, pero es importante que lo sepan. Porque justamente esas son las partes donde el cerebro sufre con las sustancias y también con el juego. Y ya haré la relación con respecto al comportamiento sexual. Entonces, si por casualidad metemos los dedos al enchufe y nos duele un montón, pues el cerebro no libera dopamina. Entonces, inmediatamente sabemos que eso es algo que no tenemos que repetir. Pero cualquier sustancia que suba la dopamina, el cerebro aprende que es vital y hay que repetirlo. Entonces, hay sustancias como la cocaína, como la metanfetamina, que suben 20 veces, 30 veces la dopamina en el cerebro. Entonces, a los usuarios de esas sustancias, su cerebro aprende que esa sustancia es vital y hay que repetirla. Y es más importante que comer, es más importante que dormir, es más importante que mi familia. Se vuelve lo más importante, pero es porque es una enfermedad en el cerebro. Es porque hay cambios en el cerebro. Y en ese momento se convierte en una adicción. Lo mismo con el juego. Entonces, esa parte de la definición de lo que es un trastorno por el uso de sustancia o un trastorno del comportamiento está básicamente definido por cambios en los circuitos cerebrales debido a este aumento de dopamina en la cual el cerebro dice, sea lo que sea que me esté haciendo subir tanto la dopamina, se vuelve vital y hay que repetirlo al precio que sea. Cuando estaban empezando a estudiar si el sexo, el comportamiento sexual, y cuando me refiero a comportamiento sexual, no estoy hablando de genitales, no me estoy refiriendo a un genital a otro, a ningún
tipo de genitales. Estoy hablando del comportamiento sexual, que es algo muy diferente. Como por ejemplo el comportamiento en el juego tiene que ver que a mí me pueden encantar las máquinas, el bingo, el póker, los caballos, son diferentes comportamientos, pero en realidad la patología es la misma, pero los comportamientos son variados. Pues lo mismo en el comportamiento sexual. Entonces, en estos estudios que se llevaron a cabo desde hace muchísimo tiempo, de hecho, hay estudios muy importantes ya desde 1977, en que se intentaba buscar una relación acerca si el comportamiento sexual era una adicción o no. Y en ese momento se utilizaban escalas, se intentaron crear criterios para poder diagnosticar lo que se llamaba trastorno de hipersexualidad. Pero finalmente, al día de hoy, lo que sabemos es que en realidad parece ser que por los cambios que vemos a nivel de neurociencias, el comportamiento sexual se acerca más bien a una falta del control de impulsos y a una compulsividad. Es por eso que más bien se habla de un trastorno compulsivo-impulsivo de la sexualidad. Te voy a poner algunos ejemplos. Mira, afecta más a hombres de edad promedio mayores de 25 años. Los comportamientos más compulsivos, impulsivos asociados son, primero, la masturbación en un 73%, segundo, la promiscuidad en un 70% de los casos y el 53% de los casos asociado a la pornografía. Como verás, son diferentes tipos de comportamiento sexual. Entonces, ¿cuál podrían ser algunos de esos síntomas? ¿Por qué llegan las personas pidiéndome apoyo, pidiendo apoyo a un profesional de salud? Y aquí es donde viene el tema. Cuando el comportamiento sexual empieza a generarte dificultades, problemas, sufrimientos, angustia en tu trabajo, en tu autoestima, con tu pareja, con tu familia, entonces ya es una alerta, es una bandera roja, es algo que hay que detectar. Voy a decir algunas de las cosas que pueden estar ocurriendo. Que no puedes dejar de fantasear. Tus fantasías, ocupas muchísimo tiempo de tu vida y de tu trabajo en fantasías o comportamientos sexuales que te gustaría realizar, dejando de lado tu trabajo, el tiempo que dedicas a tus hijos o hijas, o a tus relaciones interpersonales, o ya te está generando problemas familiares. Segundo, si estás generando, debido a tu comportamiento sexual, daño a ti mismo o a alguien más, ya sea a través de alguna enfermedad de transmisión sexual, como la hepatitis C, como el VIH, como muchísimas enfermedades. Si te estás poniendo tu integridad física o psíquica en riesgo por cumplir alguna de esas fantasías dentro de tu comportamiento sexual, que además, una vez que viene lo que llamamos craving o deseo urgente de hacerlo, no te puedes detener. Y no importa qué, sales a buscarlo. Muchos tienen problemas económicos, problemas que cometen delitos, muchos tienen problemas para generar sus parejas y en el transcurso del tiempo, debido a la culpa y a la vergüenza que este tema genera, de poder expresar que mi comportamiento sexual está dañándome a mí y a otra persona, y he perdido mi trabajo, y he perdido mis relaciones, y ahora ya estoy en un episodio depresivo, o siento angustia, o estoy viviendo crisis de ansiedad de solo pensar en que no puedo detener esta compulsividad en mi comportamiento, entonces es momento de pedir ayuda.
Y una de las cosas que es importante y que atraviesa a través del tiempo. Recuerden que la sexualidad nos ha acompañado desde que la humanidad somos humanos, vinimos a este planeta. Existe la sexualidad desde el minuto segundo 1 que venimos a este planeta. Y tenemos una diferencia, porque, y esto es otra cosa que quiero dejar claro, para quitar el estigma que esto tiene. ¿Te acuerdas que al principio inicié hablando de cómo saber si estoy comprando excesivamente, jugando excesivamente, utilizando demasiado tiempo en las redes sociales, o si paso demasiado tiempo enfrente de algún juego por internet, o si mi comportamiento sexual es excesivo? ¿Cómo lo voy a saber? ¿Te acuerdas que inicié con esa pregunta? Pues la empiezas a saber cuando dentro de ti sientes culpa o vergüenza. Culpa o vergüenza de contárselo a alguien. Porque hay estigma. ¿Recuerdas que no podemos establecer realmente una línea o una categoría para lo que es un comportamiento sexual normal? ¿Por qué? Porque lo que es normal está definido por la cultura, la sociedad, la religión, la familia en la que creciste. Y lo que en algunas culturas es normal, para otras culturas no. Es por eso que el otro aproximamiento, la otra perspectiva de verlo, es la perspectiva social, la perspectiva desde la cultura, desde la comunidad, desde las creencias, los juicios, el estigma que hay sobre el comportamiento sexual, donde tú creciste, donde yo crecí, que es totalmente diferente. Y mucho en esta sociedad que tiene que ver con pensamientos culpógenos con respecto a fantasías de comportamientos sexuales que a lo mejor para mí dentro de mi deseo están prohibidos o me dijeron que eran malos, etcétera, y siento vergüenzas de compartirlo, aunque ya tenga un deterioro en la funcionalidad como ser humano, en la funcionalidad como papá, como mamá, como esposo, como hijo, como amigo, como amiga, como hermano, como lo que sea, como trabajador. Cuando veo una rebaja en mi autoestima, debido a que no soy capaz de controlar este impulso de fantasear o cualquier otro tipo de comportamientos, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Muchas personas creen que además el sexo es algo como instintivo. En el ser humano, en tanto ser hablante, que nosotros somos los únicos que podemos hablar, tener el don de poder utilizar la palabra, el sexo ya no es un instinto. Es decir, los animales sí. Porque fíjate, los animales tienen periodos, todos los animales, periodos en que se encuentran en celos. Y esos son periodos en los cuales ellos biológicamente están programados para utilizar el comportamiento sexual de manera reproductiva. Entonces tienen periodo de celos. Los elefantes, los hipopótamos, las jirafas, las mariposas, las abejas, todos tienen periodos de celos. El ser humano no. Los seres humanos no estamos en celos. No utilizamos el comportamiento sexual solamente por temporadas para reproducirnos y luego nos podemos alejar de él. Eso no ocurre. Eso ocurre en el mundo animal. Ese sí es el instinto. Te voy a poner otro ejemplo. Si de repente internamente tienes esa como sensación de hambre, pues vas y puedes comer. Pero quiero que notes lo siguiente. Tú puedes elegir con qué saciar esa pulsión de hambre. Es decir, puedo elegir entre si me como una pizza, una lechuga, una manzana, una hamburguesa. Los animales no. Cuando tienen el instinto de comer, generalmente siempre lo hacían con lo mismo.
Es decir, si soy una cebra y me da hambre y sé que comiendo pasto sacio mi hambre, la cebra pues siempre comerá y saciará ese instinto de hambre. Los seres humanos no. Tenemos esa capacidad de elegir. Entonces perdimos esa parte instintiva y se transforma en una parte de elección, en una parte de que podemos elegir. Y en el comportamiento sexual es igual. No es instintivo, no estás en celos, no estás en una época de celos, sino que por el contrario, ese comportamiento, esa pulsión, esa energía, así como sientes hambre, como sientes sed y la puedes saciar con diferentes objetos o sujetos, pues el comportamiento sexual es lo mismo. Pero el problema viene cuando algo dentro de tu vida, en esa estructura, se está viniendo abajo. Cuando el comportamiento sexual está afectándote a ti y a otros, y no paro de decirlo a ti y a otros, porque recuerda que no estás solo. Y esto es otra cosa que te quiero decir. Se estima que la prevalencia en la población en general está entre el 5 y el 6% de la población. Es decir, de un 5 al 6% de toda la población en el mundo sufre de algún trastorno de hipersexualidad o trastorno sexual compulsivo e impulsivo. No estás solo. Además, recuerda que en el trato médico-paciente existe la confidencialidad. Entonces es importante que pidas apoyo. Otra cosa que también es muy importante y que te sugiero es que empieces a detectar cuáles son los factores, emociones, vivencias, personas, cosas que te gatillan, que te impulsan, que empiezan ese comportamiento impulsivo, compulsivo sexual. Tal vez pueda ser la rabia, tal vez pueda ser la tristeza, tal vez pueda ser la soledad, tal vez simplemente pueda ser un olor, un sabor, una persona, un recuerdo. Quiero que empieces a notar, eso es una buena sugerencia, empezar a notar cuáles son mis factores, que son los factores que me ponen en riesgo en esa conducta compulsiva. Por ejemplo, ciertas aplicaciones que tenemos todos en el celular, que pueden ser de ese tipo de contenido. Ciertos lugares a los cuales estaba habituado a asistir para poder desatar esta tensión que genera todo este comportamiento compulsivo e impulsivo sexual. Y ir más profundo. ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuál es ese diálogo interno? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo en el momento en que empiezo con todas estas fantasías? Porque es un ciclo que se activa. Y es un ciclo que se activa y que no se puede detener. Si no, no sería un trastorno. Porque en realidad el comportamiento sexual es algo que te construye. Cuando es sano, es algo que te construye, te integra, te expande. El deseo, cuando es sano, te lleva a lugares de crecimiento, de madurez, de autoconocimiento, de conexión con otro ser humano. Te lleva a la capacidad de poder compartir, de poder contribuir, de poder tener relaciones íntimas de manera sana. Sana en tanto incluye el bienestar biopsicosocial, es decir, cuido mi biología, cuido la biología de alguien más, cuido lo que ocurre en mi mente, mis pensamientos, mis emociones y cuido mis relaciones interpersonales. Es decir, contribuyo con eso. Pero recuerda una cosa, que ¿te acuerdas que te dije que lo estábamos viendo de diferentes ángulos? Pues en el ángulo desde la comunidad, evidentemente sí hay estigma. Hay cosas que se mantienen en secretos, que no queremos hablar, para que no nos señalen, para que nadie se entere. Y en tanto esto voy a hacer un paréntesis al respecto.
Hay algunos trastornos impulsivos, como la piromanía, la cleptomanía, es decir, querer quemar, prender cosas, robar en tiendas, y no lo puedo detener. Y cuando llega mi impulso de la cleptomanía, voy y robo, punto. Aunque no lo necesite. Ya han escuchado muchos casos de esos. Pues la piromanía, pues es gente que le gusta prender fuego y que no puede detener, y que llega a ese impulso y no lo puede detener y prende fuego. Y existen otros trastornos así, que son también del impulso. Y quiero hacer una diferencia con otros trastornos que sí están bien delimitados, que tienen que ver con las parafilias. Pero eso es algo totalmente diferente a lo que estamos hablando ahora con respecto al comportamiento sexual. Hay cosas que tienen que ver con la parafilia, y cuando me refiero a parafilia, me refiero a entidades muy bien determinadas, que no voy a entrar en detalles, y que tienen tratamiento. Y aquí viene lo siguiente, que es la parte que todos se deben estar preguntando. ¿Existe tratamiento? La respuesta es sí. Sí existe. Y el tratamiento es de una manera integral. Y el tratamiento, recuerda que no es un tratamiento para una adicción, sino que el tratamiento en realidad tiene más que ver con dos cosas: con poder controlar el impulso, poder controlar el comportamiento y reaprender y tener un comportamiento sexual dentro de lo que podamos llamar sano, en tanto ser un ser hablante biopsicosocial. En tanto mi comportamiento sexual es sano y me vivencio como una persona íntegra, madura, que contribuye, que crezco, versus un comportamiento compulsivo, impulsivo sexual, que siento que me destruyo, rebaja mi autovalía, hago daño, me hago daño biológicamente porque tengo enfermedades, etc. Entonces, el tratamiento consiste, por un lado, en una parte médica, es decir, farmacológica, porque algunas personas, algunos usuarios, algunos pacientes, por decirlo de esta forma, cuando ya son pacientes, pueden tener más, debido a este comportamiento compulsivo, impulsivo, hipersexual, pueden haber caído en depresión, pueden tener ansiedad, pueden tener trastorno por el uso de sustancia, alcohol, cocaína, etc. Es decir, tener dos diagnósticos. Por un lado, tener el comportamiento sexual impulsivo-compulsivo más un trastorno por el uso de alcohol, más alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, todo eso, por eso requiere un abordaje integral. Hay medicamentos que son medicamentos que apoyan en controlar los impulsos. El cerebro tiene varios niveles que está construido de manera tal que tenemos como varios filtros que nos dicen, como semáforos, que nos dicen alto, no lo hagas. Y hay varios filtros. El primero es la corteza frontal. Luego, para atrás hay otros filtros. ¿Pero por qué estoy hablando de la corteza frontal? Porque es ahí, ese es el primer filtro y es la capacidad de poder elegir. Entonces, el que tú puedas elegir ir a tratamiento es el inicio. Como te contaba, hay tratamiento médico farmacológico, hay ciertos fármacos que también se utilizan en algunos trastornos por el uso de sustancias o adicciones que apoyan a controlar el impulso, que no voy a entrar en detalle, pero sí hay tratamiento farmacológico, y además, si hay dos diagnósticos y además está incluido dentro de un trastorno bipolar, dentro de un trastorno depresivo, un trastorno ansioso, hay que tratar las dos patologías al mismo tiempo, independiente que una haya sido la consecuencia de la otra. O tal vez, como por ejemplo, en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, son dos enfermedades separadas. Te voy a poner el ejemplo. Hay gente que sufre de alteraciones en el lóbulo temporal debido a un infarto cerebral o un derrame cerebral en el lado temporal,
y que quedan con este comportamiento hipersexual. Hay gente con un trastorno que se llama Parkinson, que es un trastorno que radica en que el tratamiento genera hipersexualidad. Hay pacientes adultos mayores que están diagnosticados con demencia, que también generan un comportamiento hipersexual. Hay algunos pacientes con esquizofrenia que también tienen trastornos hipersexuales. Entonces, para que veas que tiene todo este comportamiento, todos estos lugares o circuitos cerebrales o componentes biológicos que no tienen solo que ver con la otra parte cultural o social o tus creencias, juicios o estigmas al respecto. Porque evidentemente si te da un infarto cerebral del lado temporal y quedas con una conducta hipersexual, eso es porque hay circuitos en el cerebro que están dañados. Lo mismo con si te están tratando de Parkinson o si tienes demencia u otras enfermedades. O si tienes esquizofrenia o trastorno bipolar dentro de un episodio de manía. Entonces, por eso es tan importante poder hacer un buen diagnóstico. Porque a lo mejor sí es cierto que una enfermedad puede ser derivada de la otra, pero hay otras en que corren en paralelo, que no tienen nada que ver. Es decir, existe una por separado de la otra. Y hay otras que se van desarrollando en el tiempo. Sea como sea, existe tratamiento. Y existe tratamiento psicoterapéutico. Existen terapias cognitivo-conductuales, terapias dialécticas conductuales, terapias de grupos, que son las terapias de grupos, son las más recomendadas. De hecho, las terapias de grupos, tanto en Europa, que son las que conozco, en Estados Unidos, y conozco también pocas en México, pero hay mal le llaman, pues de adictos al sexo anónimos o cosas así, siguen utilizando esta palabra adicción como etiqueta, pero en realidad, insisto, tiene muchísimo más componentes de lo que es el control de impulsos que de lo que podríamos llamar adicción. Por último, y para cerrar, si tienes alguna pregunta, hazla. Si conoces a alguien que está sufriendo por sus comportamientos sexuales, invítala a que escuche esto. La información apoya a poder levantar la mano y decir, yo requiero apoyo en esto. Existe tratamiento, puedes salir adelante. Hay formas en que te podemos apoyar. Hay formas en las que tú te puedes apoyar. Entonces, si tienes alguna pregunta, si tienes a alguien que dices más amar, que sabes que está sufriendo o está haciendo daño con su comportamiento sexual, que perdió su trabajo, que ya está y que no se puede detener, y es alguien cercano que dices, un ser querido, dile que escuche, que vaya, que se acerque a los servicios de salud. Estamos ahí para ti. Como comunidad nos apoyamos unos a otros. Así es como es. Estamos todos en esta comunidad. Lo que yo hago tiene un impacto directo y significativo en cada uno de mi entorno y de eso se trata. De la comunidad, apoyando a la comunidad, y en eso estamos. Y como hay una pregunta, entonces ahora me la van a pasar para que yo la lea. Esperen un momento que... Ok. La pregunta que me hacen es, ¿con qué corriente psicológica es más adecuada tratar las adicciones del comportamiento? Ok, así es, esta es la respuesta. Las mejores técnicas siempre tienen que ver con las cognitivo-conductuales. ¿Por qué? Porque se trata de reaprender, de enseñarle al cerebro a deshabituar un hábito que ha aprendido. Entonces, las técnicas cognitivo-conductuales que le llaman de tercera generación o cuarta generación, esas técnicas son las más adecuadas, porque la idea es deshabituar, es decir, reaprender o generar un hábito nuevo
y también poder aprender a detenerme y a reconocer cuáles son en mi diálogo interno o cuáles son las situaciones de mi exterior que desatan este comportamiento impulsivo-compulsivo. Que, ojo, que es diferente al trastorno por el uso de sustancias o trastornos del comportamiento. Quiero dejar súper claro eso. Sí se parecen muchísimo y tienen componentes biológicos similares, pero no es lo mismo. ¿Ok? Pueden convivir, pueden tener una persona trastorno por el uso de sustancia, trastorno por el uso de alcohol y además trastorno impulsivo-compulsivo sexual. Claro que sí. Y en ese momento hay que tratar las dos. Espero haber respondido. Si tienen más preguntas, adelante. Y si no, ya con eso me despido. Muchísimas gracias a CONADIC. Síguenos en nuestras redes, Juntos por la Paz, la comunidad apoyándonos como comunidad. Aquí estamos. Cualquier pregunta, si sabes que tienes a alguien que requiere escuchar esta charla, acércate a nosotros. Siempre vamos a estar ahí para ti. Me despido. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Sentenciado, termina el partido, victoria a los Dodgers. Mientras tu sueño siempre está en tu mente y luches por ella, pase lo que pase y las cosas se logran siempre. Son los campeones 2020 en el béisbol de las Grandes Ligas. Que ya cuando estás a un nivel ya profesional, yo pienso que es como todas las profesiones, no hay que tomarla con responsabilidad, con respeto el trabajo y obviamente a tratar de dar el 100% y ser mejor cada día. Ahorita ya estamos, como quien dice, en el reflector de mucha gente, entonces hay que tratar de hacer lo mejor posible para darles ejemplo a la gente. Es Julio Urías. Hoy puede comenzar la Julio Manía. Sería la forma más correcta de tener a un niño ocupado haciendo un deporte, ¿no? Cualquier deporte yo pienso que es algo muy bueno. Y obviamente te deja de pensar en muchas cosas, se podría decir malas. Es lo que te gusta hacer y estás generando frutos de eso, entonces yo pienso que es algo muy bonito. Me puede dar un buen futuro a mi familia. Le doy el buen ejemplo a mi familia, obviamente el mantenerme saludable, el mantenerme activo haciendo un deporte es importante, ¿no? Y obviamente ya cuando es tu profesión. Contra las adicciones, Juntos por la Paz. Practicar deporte ha sido lo mejor que me pasó en la vida. En él encuentro diversión, satisfacción y realización. Me mantiene saludable y lejos de cualquier riesgo, lejos de cosas que no necesito como las adicciones. La práctica del deporte la comparto con la familia, que es mi mayor impulso, mi mejor apoyo y son los que siempre me dan el mejor consejo. Un atleta no necesita nada más que su voluntad y espíritu para conseguir sus metas. Con razón y corazón, por toda la nación, Juntos por la Paz. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.